Hoy tenemos a Lola Blasco, doctora en comunicación por la Universidad Católica de Buenos Aires, magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés, licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, conferencista internacional, docente universitaria y también redactora en Diario Perfil. Y viendo un poquito el mapa global estos últimos años, hay un claro avance de las ultraderechas, bueno, en la región, pero también en el mundo. Entonces, desde tu lado de relaciones internacionales, de ciencia política, ¿cuál crees que fue ese disparador o ese caldo de cultivo para que las sociedades terminen inclinándose hasta estas opciones, digamos, como Trump, Milei, Giorgia Meloni, Ujú. Bukele? Sí, bueno, eh, yo creo que esta es una tendencia que se viene dando en estos últimos años, este último tiempo, y lo podemos llevar por dos caminos. Por un lado, un voto castigo al oficialismo en los distintos países desde el lado de que no han sabido responder a las demandas ciudadanas. Eh, Está bueno esto que me preguntás porque justo con las elecciones y habiendo estado en el terreno y charlando con la gente sobre todo, eh, lo que vos podías percibir, escuchar, es que sus demandas no eran escuchadas en el sentido de que necesitaban más seguridad, orden, eh, que haya más cuidado del sistema de salud, que se le dé prioridad a eso. Eh, También, obvio, la inflación, la economía y todo esto acompañado también del surgimiento de los líderes outsiders, que ya lo vimos en Argentina con Javier Milei, en El Salvador con Bukele, ni hablar de Estados Unidos con Donald Trump, y ahora, por ejemplo, lo vemos en Colombia con Abelardo de la Espriella, que es este candidato que surge nuevo, una figura completamente nueva, eh, abogado, penalista, o sea, de otro ámbito, que viene con este discurso también de responder a las demandas ciudadanas, de orden, de seguridad, con mucha firmeza en sus palabras, que es lo que también lleva a que los votantes elijan otra opción diferente y vaya de la mano con este voto castigo. Lo mismo sucede en Perú, una vuelta a la derecha, si bien todavía no está confirmado el 100% que Keiko Fujimori será quien asuma el poder, pero es lo más probable por lo que dan los números, eh, también ahí tenemos otro vuelco a la derecha que viene también de una fragmentación y una polarización política bien marcada precisamente en ese país, porque estuvieron en carrera 35 candidatos, 35-36, entonces también viene de la mano de eso, de la alta polarización, que no quiere decir que sea malo que haya polarización en los países, pero el problema es cuando esa polarización se lleva como a una confrontación ilegítima. Entonces ahí empiezan a surgir un montón de candidatos, un montón de partidos políticos y la gente, los ciudadanos, se encuentran cada vez más perdidos. Por lo que, ya te digo, por lo que he estudiado y por lo que he vivido, por sobre todas las cosas, es que ahí la gente dice, bueno, vamos a ir por la opción que no te quiero decir que sea distinta, pero sí que venga con un discurso firme y que se pueda acercar más a las demandas que ellos tienen y poder ser escuchados por el desgaste que ya tiene quizás la izquierda o la derecha. Entonces ahí es donde surgen estos líderes outsiders. Ok, entonces no como dicen o se habla tanto en la opinión pública, no es una respuesta puramente económica esta respuesta, sino que es como una crisis de identidad cultural más grande todavía. Exactamente, exactamente. ¿Y qué pasa? También la gente, esto un poco desde la comunicación política te lo puedo responder, eh, se empieza a identificar un poco más con el candidato que tiene una marca personal, ¿no? Porque ¿qué importa acá? Importa la autenticidad del candidato, de la persona, el estilo comunicacional también influye muchísimo, la capacidad de generar esa identificación y la conexión emocional, por sobre todas las cosas, con la audiencia. Entonces también acá viene la personalización de la política, por ejemplo, de la mano de los líderes outsiders, y cómo las emociones pesan más que quizás un partido político tradicional.
¿Me explico a lo que voy? Sí, sí, Eh, entonces estos liderazgos hiperpersonalistas, por ejemplo, Bukele, Milei, Trump, etcétera, Ujú. tienen un patrón en común entonces en la forma en que construyen su legitimidad, su poder, con esto que me decías de la marca personal. Exacto, exacto. Justamente ellos supieron manejar las emociones, un estilo comunicacional, esa autenticidad, que suele tener eh, el mismo peso, te podría llegar a decir, que las propuestas. ¿Por qué? Porque uno como ciudadano se siente identificado con ese tipo de características hoy en día, eh, porque si bien sí, las campañas giran alrededor de los partidos, los programas políticos, pero también giran alrededor de las personas. Entonces, que una persona venga con un discurso firme, auténtico, no es lo mismo que una persona a un partido tradicional, quizás, que viene con las mismas propuestas de años y que el ciudadano no ha visto cambios con tales propuestas. Entonces, cuando surgen estas personalidades que primero impactan, llaman la atención y sobre todo apuntan a los jóvenes, eh, es como que se construye una marca personal, que para mí ahí está la clave, que genera esa conexión con el ciudadano. Y obvio, también entra, ¿no? La situación de cómo está el país. Por ejemplo, en Latinoamérica lo que se ve y lo que prima es la inseguridad y la economía. Entonces, los ciudadanos te van a pedir orden, te van a pedir gestión por sobre todas las cosas, porque hay muchas propuestas, pero la falta de, de capacidad para llevarlo a la práctica es visible también. Entonces, yo creo que los ciudadanos se dirigen hacia los líderes outsiders en ese sentido, en esa marca personal y en ese estilo de propuestas y de propuesta de sí como candidato. Y, o sea, como muchos de estos líderes apelan más a la confrontación que a lo que se hacía antes, que era el consenso. Y bueno, como Ujú. me decías, construyen un vínculo directo, digamos, con el ciudadano, sobre todo con los jóvenes. ¿Qué explica la eficacia de ese estilo de liderazgo? O sea, ¿qué cambió para que en vez del consenso ahora prime la confrontación? Bueno, yo creo que también vivimos hoy en un ecosistema en el que la confrontación está en todos lados, ¿no? Vivimos en una era digital en donde con un teléfono, una computadora, eh, tenemos al alcance cualquier tipo de canal de comunicación en donde ya no hay reglas, digamos, para qué se puede decir, qué no se puede decir, y desde eso, desde ese criterio, ya mismo los líderes políticos, no, vamos a decirlo como que, bueno, o estas figuras outsiders como que ya nacen con este nivel de confrontación, pero porque es en el ecosistema en el que vivimos. Claro. Y además de eso, traer estas propuestas como tan marcadas, tan fuertes, tan de confrontación, que no quiero decir que esté bien porque todo tiene que, no se puede llevar todo a los extremos, ¿no? Pero tener como esta confrontación o esta personalidad tan específica también es lo que al ciudadano, por ejemplo, lo hace decir, pará, esta persona tiene algo para decirme que me está marcando, que está peleando por tal cosa. Entonces es como que, eh, digo, se unen las dos cosas, ¿no? El ecosistema en el que vivimos y también el tipo de política o el tipo de marca personal nuevamente que se está trayendo. Y también es un modelo que se copia, digo, arrancó con Estados Unidos con Donald Trump, Milley, que sigue automáticamente, es un lineamiento automático a Estados Unidos, a Milley, en El Salvador. Entonces, uno también va viendo que los modelos así, los de outsiders, empiezan a funcionar y empiezan a ser elegidos por la gente. Pero también va de la mano de lo que te decía anteriormente, que es el voto castigo hacia los oficialismos y el cansancio que la gente tiene con la derecha, con la izquierda, y es donde surgen estas figuras. Y nada, se lleva también a los extremos, porque, por ejemplo, ahora el caso de Colombia es extrema derecha. Eh, pero yo ya no creo que sea una discusión por ideología,
por ser de izquierda o ser de derecha, sino por cansancio. Y es acá donde también el nivel de confrontación está y donde se marcan esa personalidad. Pero de vuelta, también creo que es el ecosistema en el que vivimos y en el que estamos inmersos, sobre todo con la llegada de la era digital y las redes sociales. Claro, el contexto ayuda. Y retrotrayéndonos un poco a la historia, ¿esto ya pasó antes? ¿Es nuevo? ¿Es una crisis de los partidos políticos o el nacimiento directamente? Nunca pasó y es Eh, una nueva forma de representación. Mira, yo creo que justo también cuando leía el mensaje que me habías mandado, sí estamos hablando de una crisis de las instituciones tradicionales o de los partidos tradicionales. Yo creo que sí es un fenómeno nuevo eh, y que sobre todo se está dando acá en América Latina. Digo, tenemos que mirarlo en nuestro continente porque ya Europa es otra cosa, hablamos de parlamentarismos, entonces es algo, sobre todo, achicando la pregunta, es regional, ¿no? Ok, Y acá esto va de la mano de lo que te decía recién de la crisis de las instituciones tradicionales. Es un fenómeno nuevo justamente porque, a ver, uno no se refiere a que desaparecieron las instituciones tradicionales o que desaparecieron los partidos políticos, ¿no? Sino que perdieron la legitimidad, la confianza de los ciudadanos y la capacidad de representación que tenían décadas atrás. Digamos, durante gran parte del siglo XX, las personas, los candidatos, construían su identidad política, social y cultural a través de estas instituciones que eran relativamente estables, ¿no? Instituciones de vuelta, llámese sindicatos, partidos políticos, las iglesias, las claro. universidades. Eh, entonces, hoy esas instituciones siguen existiendo, claro, pero ya no tienen la misma capacidad para organizar la vida social y colectiva. Eh, ya hoy las personas también participan de maneras más flexibles, cambiantes. Vivimos también en un ecosistema muy volátil, muy individualizado. Eh, entonces, por eso creo que bastantes autores también hablan de crisis de representación más propiamente dicha, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las causas también de esta crisis? Yo creo que no existe una única explicación para eso, pero para mí lo que tiene gran peso y lo que hace surgir a estos líderes outsiders de vuelta es las transformaciones tecnológicas. Es decir, por ejemplo, todo este fenómeno que se da, que es relativamente nuevo, viene de la mano de la era digital y la aparición de las redes sociales, porque vos fíjate que estas personalidades se dieron a conocer así, a través de las redes, por Twitter, por ejemplo, en Instagram, haciendo la campaña desde las mismas redes. Yo creo que hoy en día se está dejando un poco de lado el terreno, lo cual me parece mal. Eh, y está primando las campañas políticas hacerlas en redes, que para mí debería haber un equilibrio, pero bueno, es desde el lado donde están surgiendo estas personalidades, donde se muestran. eh, de repente ves a un candidato haciendo un vivo en Instagram, eh, mostrando cuáles van a ser sus propuestas. Entonces, digo, es un fenómeno que es nuevo, pero que va acompañado del surgimiento de las nuevas tecnologías, porque marcaron la forma en que las personas se relacionan con la información y con la política. Sumado a que desde ya hay factores políticos y económicos que erosionaron también la confianza pública, llámense los escándalos de corrupción, las crisis económicas recurrentes, promesas incumplidas, por ejemplo, la desigualdad social, eh, la percepción de privilegios de una cierta élite. Entonces, todo eso creo que generó una sensación de distancia entre ciudadanos y dirigentes y da espacio a que surja este nuevo fenómeno con estas nuevas personalidades y estos nuevos candidatos. Y esto de que me decías de, bueno, campañas que son a través de redes sociales, de vivos y demás, ¿crees que la forma de comunicar la política, las propuestas, ya con la era digital, bueno, justamente la que vivimos, cambió de manera definitiva? O como decías vos, que todavía es posible, o querés que se recupere el terreno, ¿es posible recuperar esos espacios de liberación que son como más amplios? Eh, ¿O crees que ya no va a ser algo que pueda darse? Mira, yo creo que sí puede darse tranquilamente. Yo siento que en la política todos son etapas, ¿no? Por ejemplo, veníamos de una etapa de
la izquierda en Latinoamérica. Ahora, de repente, una etapa de los líderes outsiders que surgen con las redes, por ejemplo, y el día de mañana quizás es otra etapa distinta en la política. Entonces, yo creo que al ser todo tan volátil, todo puede ser posible. Ahora, yo, como politóloga, por ejemplo, te puedo decir que es necesario que se vuelva al terreno. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo cuando doy alguna charla. Para pedir que se pongan tu camiseta, para que elijan tu partido político, primero vos te tenés que poner en los zapatos del otro. Entonces, para poder ponerte en los zapatos del otro, es necesario poder estar en el terreno y en el lugar en donde ocurren los hechos, poder charlar con los vecinos, escuchar las demandas ciudadanas, eh, acompañar, percibir, porque no es lo mismo, y lo mismo pasa en el periodismo, ¿no? No es lo mismo estar atrás de una pantalla leyendo lo que puede pasar que estar en la calle y viviéndolo con el otro. Entonces, ahí para mí es clave porque generas primero otro tipo de confianza, otro tipo de cercanía y puedes transmitir mejor también tu mensaje, quién sos vos. Entonces, para mí, desde ese lado es necesario, desde la política, que se vuelva al terreno y desde ya que también se haga utilización de las redes, de las tecnologías, porque llegaron para quedarse y porque son indispensables también, son necesarias, pero siempre con un debido equilibrio, que se pueda estar tanto en el terreno, con la gente y que también se pueda aprovechar de las redes porque es una forma de llegada aún más amplia, pero tiene que estar todo de la mano. Entonces, creo que sí, que puede ser posible, que debería hacerlo, y ahí es donde entran, creo que, los equipos comunicacionales y los equipos de campaña y todo el detrás también de quien está encabezando el partido político, porque bueno, es todo un partido, es todo un equipo, ¿no? Ahí yo creo que justamente los jefes de campaña, jefes de equipos de comunicación, es donde tienen que jugar este rol de sostener al candidato y poder transmitir también eso, ¿no? Como el volver al terreno, el usar las redes sociales, pero bueno, esto es todo que se hace en equipo y que tiene que empezar por detrás para que después el candidato también pueda eh, lograr hacerlo. Así que bueno, sí, yo creo que hoy vivimos en una etapa de vuelta donde surgen estas personalidades nuevas, outsiders, pero el día de mañana quizás hay otro vuelco a la izquierda o a la derecha. Entonces, nada, depende también de la volatilidad que hay en la región. Y después, yendo un poquito también a los grandes mediadores o a los medios tradicionales, los diarios, la televisión, Ujú, bueno, la radio, antes la política dependía un poco de eso. Hoy, como me decís, estos líderes le hablan directo a la audiencia a través de la pantalla. Esta ujú. comunicación directa democratiza, como se dice, que las redes llegaron para democratizar el Ujú. debate público o destruyen el espacio. O bueno, sin ser tan extremistas, lo que vos opines al respecto. No, no, a ver, yo no creo, de vuelta, yo creo que son necesarias, que no, eh, ¿cómo te puedo decir? Yo creo que sí, Internet alteró una lógica claramente que había dominado durante años. Antes la comunicación era vertical, hoy es horizontal. Los medios masivos, como bien decías, transmitían información y la ciudadanía los recibía. Y hoy cualquier persona puede producir contenido, difundirlo, construir una audiencia propia, por ejemplo. Entonces yo creo que teniendo en cuenta eso, las redes sociales democratizaron el acceso a la palabra pública, ¿no? Y esto tiene aspectos positivos como negativos. Positivos dan mayor pluralidad de voces, participación más amplia, un acceso más rápido a la información, pero obvio que también presenta desafíos. Desinformación, polarización, noticias falsas, deepfakes en la política, fragmentación en las audiencias. Y está claro que hay ya no está esa intermediación, digamos, de los medios, como sí pasaba antes, como bien decías, con la radio, con la televisión, porque hoy el mismo político agarra el teléfono, agarra Twitter y empieza a publicar contenido, empieza a responder ellos mismos a la audiencia, a los ciudadanos. Digo, ya no,
no se da esa lógica vertical y ya los políticos son ellos mismos quienes empiezan a responder a los ciudadanos, a las demandas ciudadanas o a mostrar quiénes son, sus propuestas. Entonces, yo creo que eso democratiza el espacio público, pero trae estos desafíos que te digo porque cualquier persona hoy agarra un teléfono y comenta en las redes sociales y así surgen las noticias falsas, hay fragmentación en la audiencia, surgen burbujas de información, entonces tiene su lado bueno y tiene su lado malo. El lado bueno, la llegada que puede permitir con el que está del otro lado, y su lado malo, bueno, la desinformación y esto que también hablábamos antes de que quizás a veces trae aún más confrontación. Vemos como un político sale a responder a otro y mal y pronto te digo, bardeándolo, ¿no? O sea, es decir, como que no hay filtros tampoco, que es lo que sí se tendría que cuidar un poco más en las redes, pero que es parte del mismo ecosistema. Digo, también mirándolo un poco más así objetivo, actualmente ya no existe una única agenda pública tampoco, ¿no? Compartida por toda la sociedad, y eso es lo que también lo traen las redes sociales. Y también empiezan a surgir influencers, por ejemplo, ¿no? Que son como los nuevos intermediarios de la comunicación pública. Lo que te decía recién, antes la información llegaba principalmente a través del periodismo, de los medios masivos de comunicación, y hoy muchas personas consumen información política mediante los streamers, los youtubers. Por ejemplo, el candidato que ganó en Colombia, Abelardo de la Espriella, outsider de extrema derecha, justamente mostraba sus propuestas a través de canales de streaming, en vivos de Instagram, con influencers, y eso es nuevo en la política. Y digo, todo esto no necesariamente reemplaza el periodismo, ¿por qué no? Pero sí compiten por la atención de las audiencias y con las nuevas plataformas, y especialmente entre los jóvenes, que son quienes más consumen este tipo de canales de información, de las redes. Eh, Quizás me fui un poco de la pregunta, ¿no? No, pero justo esto también quería traerlo a colación, o sea, pensando en el futuro de lo que son medios tradicionales, como vos que estás en perfil, por ejemplo, ante estas audiencias que están fragmentadas, atomizadas, que hay burbujas de filtro, Uh-huh. donde uno o la gente consume solo lo que le da la razón, y esto de, bueno, que saliste a decir también de la fake news, la desinformación. ¿Cuál sería el nuevo rol para vos que deben asumir los periodistas para Uh-huh. sobrevivir y para seguir teniendo un peso real en el poder, digamos? Sí, totalmente. Mira, esto también creo que va de la mano de la inteligencia artificial. Creo que es un debate que se tiene mucho en el periodismo, el tema de las redes Sí. sociales, de la inteligencia artificial. Y yo también siempre digo lo mismo. Para mí el periodismo va a seguir existiendo siempre y cuando el periodista deje el escritorio y, como te decía antes con la política, vaya al lugar de los hechos, vaya donde pasan las cosas, que vaya al terreno. Porque una máquina, es decir, una inteligencia artificial, por ejemplo, sí te podrá redactar una nota, sí te podrá ordenar la lectura, pero nunca, nunca te va a dar lo que te da la calle. Las, las emociones, las sensaciones de la gente, el clima. Y lo mismo pasa con las redes sociales. Sí, claro que compiten por la atención, y que si los medios mismos no se adaptan a la lógica de las redes o no están en las redes, salen perdiendo claramente, porque hoy todo compite por 3 segundos de atención, ¿me entendés? O sea, es agarrar el teléfono, ver un reel, y si no llamó la atención en los primeros segundos, es como, listo, ya está, paso. Entonces, obviamente que los medios tienen que adaptarse a eso también con la información a la hora de transmitir, pero lo que le va a dar el valor diferenciado y lo que va a hacer que sobreviva el periodismo es que justamente se deje también un poco de lado del escritorio y se vuelva a las bases de ir a la calle, de estar con la gente, de preguntar. Eso para mí es la clave del periodismo. Y después sí, obviamente, poder volcarlo en las redes, poder hacer
videos creativos, que interactúe también con la audiencia, adaptarse, porque también es adaptarse a los nuevos tiempos, hacer utilización también de la inteligencia artificial en el sentido de optimizar los tiempos, pero nunca, nunca darle ese valor diferenciado de transmitir lo que pasa en la calle. Para mí eso es el periodismo. Y después, bueno, sí, adaptado a redes sociales, a las plataformas y a todo lo que se pueda para más llegada para todo tipo de audiencia, ¿no? Desde el diario papel, que sigue estando hoy en día y que pueda seguir estando para gente más grande quizás, o que no se ayornó a este nuevo ecosistema, y las redes sociales obviamente también para los jóvenes, para tener la información también mucho más rápido, porque también es eso, ¿no? Así que, bueno, esa es mi respuesta. Y, por ejemplo, ya con lo que son fake news y demás, em, sabemos que no solo las crea, digamos, el periodismo, sino que ahora la gente que tiene Sí. justamente con las redes la posibilidad de subir cualquier cosa en cualquier momento, ¿vos crees que son una anomalía del sistema o que son, digamos, como el combustible, un disparador que son necesarias para captar la atención de los usuarios que estamos como hiperestimulados y si eso les sirve a la política realmente? No, no le sirve a la política realmente. A ver, justamente para mí le saca prestigio a la política las fake news, porque hoy en día es muy fácil darse cuenta de, por ejemplo, un deepfake. Está bien, cada vez están mejor armados, más tecnología encima, pero también es muy fácil darse cuenta cuando estamos hablando de una fake news. Hay muchas aplicaciones que detectan eso. No sé si sabes lo que son los deepfakes. Sí. Listo, genial. Que es sobre todo lo que más se ve en política. ¿Qué ha pasado con spots de campañas con Mauricio Macri, con Javier Milei, con Axel Kicillof? Entonces son cada vez más que se propagan y ya la gente se da cuenta de esas cosas. Entonces para mí justamente quita prestigio, y cuando los mismos políticos reproducen esas fake news, ya tenés a alguien que los va a salir a matar en ese sentido, ¿no? Como que no suma para nada, al contrario, resta. Y también te está hablando de la imagen que está transmitiendo o que quiere transmitir esa persona, eh, como una persona que gobierna o que quiere llegar al poder, cómo va a empezar transmitiendo o desinformando justamente, si vos como futuro presidente, como futuro gobernador, lo que estás buscando es responder a las demandas ciudadanas y responder con transparencia, que es lo más importante en la política, que haya transparencia, no va de la mano. Ahora, sí hay mucha gente que difunde las fake news, los deepfakes, y que son parte de vuelta también de las redes sociales y que están ahora, como el ciudadano tiene que también poner su parte en eso. Bueno, para mí es importante que todos también puedan informarse, leer, que se recurra a diferentes medios, por ejemplo, páginas, como para también saber detectar cuando se está diciendo una mentira, se está propagando una fake news. Pero ya te digo, o sea, son parte del ecosistema, no es bueno para nada, y al político le quita prestigio. Yo creo que eso es lo principal. No me acuerdo bien la pregunta puntual, mirá, yo me voy hablando y No, no, no pero sé. ya está más que Ok, respondida. ok, Sí, perfecto, sí. perfecto. Como en el marco de la infocracia o de esto de los gobiernos que se manejan por las redes, Ujú. lo que es la espectacularización del conflicto. Es como una estrategia, si bien vos me decías como que la transparencia en realidad era lo que más le servía o lo más útil para la política, esto de la espectacularización del conflicto, ¿es una estrategia para tapar los problemas que tiene una gestión? ¿Es en sí misma una forma para ejercer el poder o es algo que viene de la mano y que es perjudicial? Qué buena pregunta. A ver, yo creo que depende mucho en realidad de cada candidato. Yo creo que se ve mucho, por ejemplo, vamos a tomar el caso de Argentina, ¿no?
Yo creo que también eso se ve mucho para tapar ciertas cosas de la gestión, ciertos puntos de la gestión de los candidatos del partido, del gobierno de turno, por ejemplo. Otros que también igual lo usan como estrategia para llegar a más gente, a más audiencia, porque quieras o no, eso también es lo que empieza a estar en boca de todos. Entonces es una forma de llegada. Y creo que también esto va un poco del lado también de la personalización de la política que va con esto que vos nombrás, que juega con las emociones, con esto de la confrontación también, que hace que crezcan los liderazgos hiperpersonalistas, porque bueno, ya vivimos en una cultura profundamente personalizada, donde de vuelta priman estas emociones, donde sí se tapan muchas cosas con esto, se aprovecha como para dejar de lado otras cuestiones que están ahí tensas, que no se están sabiendo resolver como debería ser, entonces surge desde este lado la espectacularización de la política, pero ya te digo, no lo limitaría solamente a como tapar eh, ciertas cuestiones, sino que también como una forma de llegada, una nueva forma de llegada, y que también va de la mano de las redes, esto de la personalización o hiperpersonalización de la política. Digo, te remarco esto también porque, por ejemplo, con las redes están diseñadas para seguir personas, no instituciones, y las personas tienen esto, los candidatos tienen esto. En Instagram, por ejemplo, seguimos personas, en TikTok, perdóname, consumimos creadores, y es donde más se ve esta espectacularización de la política. Entonces, al estar hablando en política más de nombres propios que de partidos, también trae y permite esto. Eh, pero ya te digo, puede ser tanto para tapar, pero como también para nueva forma de llegada. Y ya que justo trajiste el tema, bueno, del país, de Argentina en sí, cuando desde la cúpula del poder se instala un discurso antiprensa, que Ujú. tilda de operadores de ensobrados a los periodistas, ¿cómo crees que puede reconstruirse la confianza entre los medios de comunicación y la sociedad? Si es que Ujú. eso desacredita, obviamente, la labor. No, no, totalmente. Yo creo que hay un enojo muy grande por parte de la sociedad con eso, en los medios. Yo creo que, a ver, cómo deberían actuar, por ejemplo, los medios tienen que seguir haciendo periodismo, los periodistas tienen que seguir haciendo periodismo porque es parte, porque vivimos en democracia. Entonces, digo, más allá de que se desacredite a la prensa tiene que seguir haciendo lo que hace porque al fin y al cabo el fin del periodismo, por ejemplo, es poder transmitirle a la gente lo que está pasando, ¿no? De vuelta también con transparencia. Eh, entonces, lógico que es muy difícil también volver a generar como esa confianza o volver a creer, por ejemplo, en quien está en el poder. Digo, justamente con Milei, gran parte de su desacreditación y el enojo de la ciudadanía viene por ese lado, por censurar, porque muchas veces lo que genera, lo que hace es censurar. Entonces yo creo que la prensa tiene que seguir haciendo lo que hace, los medios tienen que seguir informando, tienen que seguir con su labor, porque te repito, estamos en democracia. Y justamente también al tener una personalidad, un candidato, bueno, candidato no, un líder político tan confrontativo, porque ya también es la marca personal que trae Milei. Él es pura confrontación y es lo que enojó a mucha gente, porque mucha gente lo votó por tener un cambio, ¿no? Por ser una persona distinta, que traía otras propuestas, por voto castigo, enojo a lo que ya veníamos teniendo de años, pero en estos años justamente lo que mostró Milei fue una imagen
completamente de confrontación, que te repito, no quiero decir que esté mal la confrontación, pero tampoco hay que llevarlo a un extremo, que se puso en contra a los medios y a gran parte de la ciudadanía, y que después se agrava claramente con casos de corrupción, que obvio, a la primera que tienen la posibilidad de taparlo, lo hacen de vuelta con la espectacularización de la política, me cuesta decirlo, ¿no? Sí, entonces, nada, el nivel de confrontación yo creo que justamente lo perjudica completamente, es lo que más lo perjudicó a Milei, y de vuelta, la prensa tiene que seguir haciendo lo que hace porque es su trabajo y porque vivimos en democracia. Y pensando, bueno, los que estudiamos comunicación en las universidades, o bueno, vos vi que también sos docente, no vi específicamente qué materia das o demás, pero, o sea, ¿cuál Comunicación sería, política. comunicación, perfecto, cuál sería la principal herramienta, si querés, conceptual que tenemos que rescatar los que estudiamos esto para no quedar atrapados en esta superficie de confrontación y demás? O sea, ¿qué podemos hacer que trascienda el conflicto? Eh, a ver, es lo que te digo, el periodista tiene que seguir con su labor de periodista siempre con la honesta subjetividad. Yo creo que la objetividad es muy difícil lograrla, entonces a mí me gusta hablar de honesta subjetividad. Seguir transmitiendo la información eh, lo más honesto posible. Es difícil porque, lógico, a ver, vos estudias también periodismo, los medios de comunicación tienen una línea editorial, eso es una realidad, eh, pero en esa línea editorial, lo más importante para mí como periodista o como profesional es justamente acercarte lo que más puedas a la objetividad, y por eso yo te hablo de honesta subjetividad, de ser honestos con nosotros y sobre todo con la audiencia, porque de vuelta uno tiene que seguir transmitiendo la información, seguir contando lo que pasa, eh, desde el lugar de los hechos, por ejemplo, y siempre con la verdad. Es la verdad, porque la verdad es lo que puede salvar también a todo lo que sucede, ¿no? Entre tanta mentira, qué valiosa que es la verdad. Entre tanta inmediatez, que todos estamos corriendo de acá para allá, y que se perdió mucho el concepto de lo que es la verdad. Digo, qué valioso que un periodista, que la misma prensa, lo pueda transmitir. Eh, y en este ecosistema tan fragmentado, tan polarizado, poder comunicar con respeto, con valor a la profesión sobre todo, y valor a la audiencia, yo creo que es lo más valioso y lo que puede salvar a la gente entre tanta mentira, tanta corrupción, de vuelta fake news. Entonces lo más valioso del periodismo y lo que tiene que seguir siendo el periodista es transmitir la verdad. Sí, tal cual, eso va a ser la diferencia. Totalmente. Es lo que hace la diferencia. Uh-huh. Me quedé pensando ahí mientras hablabas en eso, sí, re. Em, Ahora, pasando, digamos, a una parte más de la política, de la democracia de nuevo, bueno, estuve leyendo también particularmente una nota de perfil Uh-huh. que decía como que gran parte, por una encuesta de la población está dispuesta a resignar derechos o libertades, si eso garantizará, digamos, más estabilidad. O sea, ¿qué lectura haces vos de ese fenómeno o de esas declaraciones, digamos? Como decía bien la encuesta, que estaban Sí, como dispuestos que a... sí, a resignar, digamos, derechos, sí, o libertades, incluso si eso les da la seguridad de que les van a dar más estabilidad. Por ejemplo, creo que Uh-huh. hablaba de en economía puntualmente. Pero bueno, sí, Sí. sí, sí, observando esto ves que hay como una deriva hacia formas de autoritarismo, totalitarismo, o si es como muy exagerado. Sí, bueno, esto va de vuelta de la mano con lo que hablábamos al principio y del surgimiento de líderes outsiders, o de que vuelva la extrema derecha, y de lo que yo justo hablaba también con las personas en la calle, ahora en los viajes en Sí. Colombia, en Perú. Eh, eh, a ver, es fuerte escuchar como resignar libertades o derechos, pero también lo que sucede es que la gente está harta. O sea, esa es la palabra que también usan. Están
hartos por ejemplo, de la inseguridad, por sobre todas las cosas, de la economía, como bien dijiste, porque los salarios son cada vez más bajos. Está bien, por ejemplo, acá se mantiene la inflación, pero los salarios son más bajos, cada vez cierran más locales, por ende más gente en la calle. Entonces, eso va de la mano con el voto castigo y con el hecho de decir estamos cansados, queremos un cambio real. La gente quiere orden, quiere orden. Entonces, capaz cuando dicen ceder ciertas libertades o ciertos derechos, se refieren a esto de necesitan orden, necesitan seguridad y por sobre todas las cosas, legitimidad. Entonces, ya no es tanto de vuelta por ideología, sino por quién es capaz de gobernar con legitimidad y logrando el cambio real. Entonces la gente te dice, bueno, si tenemos que ceder nuestros derechos por sentirnos seguros, por vivir bien, simplemente por vivir bien, lo van a hacer. Y sí, obvio que es fuerte, pero es el hartazgo que tiene la gente con, de vuelta, los líderes tradicionales, por ejemplo, que no han sabido escuchar las demandas ciudadanas y que se les ha ido de las manos también. También lo que hay en Latinoamérica en general, mucho narcotráfico, por ejemplo. Entonces, la gente cuando dice ceder libertades y que va de la mano con el orden, es por eso, porque necesitan seguridad y propuestas más duras en ese sentido. Lo cual es fuerte, ¿no? De escuchar. Con toda la historia que uno trae encima, pero también es fuerte escuchar a la gente que te dice estoy harta de que se viva así, de no poder estar tranquilo. Entonces yo creo que viene por ese lado el hecho de decir se ceden libertades o derechos, porque se necesita orden. Y vos me decías que veías a esto como volátil, cíclico, que la política es así. O sea, ¿pensás que este ciclo de ascenso de derechas, ultraderechas, llegó para quedarse o que va a responder a este momento histórico y puntual y que puede agotarse? O sea, ¿es como una moda electoral pasajera o es una corriente política que va a moldear las próximas décadas? Yo creo que todo moldea a todo, pero en el sentido de lo cíclico ya lo hemos vivido. Hemos pasado de derecha a izquierda y ahora de vuelta a derecha. Como que es cíclico, y eso también tiene que ver con el voto castigo, porque, por ejemplo, si hoy llegaron, por ejemplo, los outsiders, Milei, por ejemplo, llegó con la derecha. Digo, el año que viene, que son las elecciones, Milei no cuenta de vuelta con el apoyo que tuvo en un principio, porque mucho de lo que hizo no gustó, lo que hablábamos antes, por ejemplo, con la prensa, con los ciudadanos, que también hay corrupción de vuelta, que ese es un enojo muy grande que también tiene la gente con Manuel Adorni, por ejemplo. Entonces, yo no creo que de vuelta la gente elija una opción así. Tampoco te puedo decir por dónde puede ir porque Claro. no hay nada seguro. Todos los partidos tienen problemas internos, lo cual perjudica de cara al año que viene en las elecciones. Entonces no te puedo decir si puede haber un surgimiento de derecha, de centro, porque también puede pasar que vuelva al centro, no lo sabemos, pero sí te puedo decir que con lo que se vive, que puede haber un cambio de vuelta. Entonces, es un fenómeno que es cíclico, que puede ir cambiando y que depende del voto castigo y de la ciudadanía en el sentido de decir, bueno, hoy apostamos por este candidato, como pasó con Milei, pero 3 años después, ahora, viendo las encuestas, ¿no? Sí, le cayó una imagen positiva totalmente. Exacto, o hablando mismo con la gente sobre todo, porque a veces las encuestas son un poco engañosas, eso es una realidad. Hablando con la gente, cayó la imagen positiva de Milei y del partido en general. Entonces, de cara al año que viene, puede haber otro vuelco a la izquierda, tranquilamente puede pasar. Y lo mismo puede pasar en distintos países de la región. Pasa que también es difícil comparar porque si hablamos de El Salvador, hay mucha gente que hoy está en contra de Bukele, pero mucha gente también a favor, y El Salvador es un país muy chico comparado a Argentina. Entonces,
el orden que pedía la ciudadanía, hoy lo tiene el país, pero de vuelta, porque es muy chico, es otro sistema electoral, vamos a llamarle, pero así como mucha gente lo votó porque necesitaban orden y también se dio, también hay mucha gente que no está contenta con eso, y como pasa acá en Argentina y como pasa en los distintos países de la región. Entonces creo que es algo cíclico y que de vuelta no depende por si viene un gobierno de derecha o viene un gobierno de izquierda, sino que depende de quien esté en el poder si logra la capacidad de gestión y cumplir por ende las demandas ciudadanas, y lo que el pueblo reclama por sobre todas las cosas, y que sean escuchados. Es simplemente como eso, ser escuchados. Eh, entonces, tranquilamente de acá a 4 años, 5 años, dependiendo cada país, puede volver a cambiar, como ya ha pasado en la historia reciente. Y por último, si tuvieras que proyectar el escenario político, por ejemplo, de acá a 10 años o a 15, ¿vos crees que va a haber una recuperación de las instituciones más tradicionales o que ya es el comienzo de un nuevo paradigma político con reglas distintas desde las que vinieron, por ejemplo, en el país con el retorno de la democracia en el 83? Uh-huh. Bueno, no te puedo dar una respuesta concreta porque también en política es un fenómeno que, te juro, se estudia día a día, Ok. porque todo el tiempo surgen nuevos aspectos, nuevos escenarios. Entonces yo creo que quizás también puede aparecer un nuevo fenómeno que no sabemos cuál puede llegar a ser, que pueden volver las instituciones tradicionales, siempre adaptadas a la lógica de la actualidad, pero sí, durante algunos años o en un corto plazo, este fenómeno de, por ejemplo, de outsiders que llegan al poder o extrema derecha, sí puede mantenerse, siempre y cuando logren de vuelta escuchar las demandas ciudadanas. Si no lo logran hacer, es muy probable que se vuelva a la izquierda o mira, yo siempre, últimamente vengo diciendo que puede volver a surgir el centro, eh, o propuestas no tan extremas, porque justamente lo que se está viviendo hoy es un extremismo quizás de derecha o de izquierda. Lo que ha pasado estos años es que no se ha visto capacidad de gestión en los partidos que son de centro directamente, no han sido votados, por ejemplo, ahora Colombia, Perú, que son los ejemplos más recientes, o Costa Rica también, digo, no han tenido fuerza. Pero yo creo que quizás el día de mañana, dado el caso que no funcionen los modelos de país que hoy se están llevando adelante, que pueda surgir de vuelta el centro. Instituciones, sí, tradicionales, pero también ayornadas. Eh, entonces, en política es un fenómeno que se estudia constantemente, que hoy es de una forma, pero mañana puede ser de otra, y a las consultoras políticas mismas les cuesta mucho como seguir este hilo, porque, te digo, es un fenómeno de estudio, pero que bueno, que hoy sí, que ha habido un vuelco a, a la extrema derecha, pero que va de la mano del orden, de la seguridad que pide el país y de la capacidad de gestión sobre todo. Pero bueno, yo no descarto que el día de mañana pueda surgir de vuelta el centro. Digo, hemos vivido la izquierda, ahora extrema derecha, ¿por qué no? El día de mañana partidos de centro que vuelvan a tener el poder de lo que la izquierda o la derecha no supo Captar, manejar. sí. Sobre todo lo veo quizás posible acá en Argentina, que ya ha vivido gobiernos de izquierda y de vuelta ahora con la derecha de Milei. Digo, podría surgir el centro. Y bueno, no sé si te quedó algo que quieras resaltar, algo relevante que no hayamos tocado. No, decime vos, si querés, No, yo no tengo no, problema por... no, 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 está perfecto, por eso te decía, no sé ¿Sí? si a vos te quedó algo que quieras decir o algo.
así lo sumo, pero no, súper enriquecedor, así que me va a Sí, servir un no, montón. Sí, sí, sí. no, para mí lo más importante es eso, ¿no? Que bueno, que cada vez hay más actores en un ecosistema mucho más fragmentado, dinámico y que prima la sorpresa. También es eso, la sorpresa está presente en todos lados. Y bueno, y quizás como un mensaje final porque bueno, vos estudias comunicación social, Sí, para el periodismo justamente es como, bueno, no pierdas esto, no dejes de charlar así con la gente, por ejemplo, con distintos especialistas, informarte vos como periodista para poder informar al resto. Eso también es súper importante en la profesión y no dejar de hacerlo. Hoy en día también me da mucha lástima, ¿no? Pero el periodismo, no, primero que no está bien remunerado, y no está tan valorado como debería serlo. debería. Sí. Eh, lo que creo que lo que salva también el periodismo es la pasión de los periodistas y el poder dar como un aspecto Sí, es que distintivo. va por ahí, Ujú. porque justamente lo económico, como no tanto, el que tiene la vocación, bueno, hace la diferencia, eso es lo que Exacto, decías. exactamente. Entonces, nada, ir siempre con la verdad, que es lo más importante y lo que más valora eh, la ciudadanía, la audiencia del otro lado. Bueno, me llevo también las cosas porque uno siempre se va, no sé, a Estados Unidos o a Europa, y bueno, lo de Colombia sabía porque tengo gente en el trabajo de Colombia que fue a votar y todo, pero no de Perú, de Costa Rica, así que voy a chusmear un Mm. poquito. Sí, Me sí, enteré bueno, interesante. pero es un caso de estudio bastante interesante porque en la primera vuelta eran 35, 36 candidatos en carrera, o sea, el Sí, nivel eso de que te escuché me pareció una fragmentación, locura. Tipo, ¿eh? eso, terrible, terrible, pero porque la ciudadanía no sabía a quiénes estaban votando, eso era lo peor. Y después también el sistema electoral, no, un desastre en el sentido de que un mes tardaron en saber quiénes pasaban al balotaje a la Eh, segunda vuelta. Terrible, terrible. Se tuvieron que desdoblar las mesas por falta de material electoral el día de la elección. Terrible. A fecha de hoy, 26 de junio, todavía no se sabe con exactitud quién asume la presidencia. Si bien va a ser Keiko Fujimori con la derecha por los números, pero todavía hay impugnaciones. No hay nada concreto en sí. Entonces, es increíble que no se sepa, la elección fue el 7 de junio, que todavía no se sepa quién es el Tenemos ganador. O 20 sea, días. es un caso de estudio bastante interesante, Perú. Por eso te digo que no te podés atajar de nada ni Pero por decir eso qué me puede decías de llegar a la pasar. sorpresa. Sí, por eso, porque es una sorpresa constante. Colombia también fue una sorpresa con Abelardo de la Espriella, este outsider. Pero bueno, a las 2 horas de finalizada la elección ya se sabía que él era el ganador, nada que ver el sistema electoral en Colombia, mucho más ordenado. Pero bueno, ya te digo, es una sorpresa constante todo y que cambia día a día y que también depende de los acontecimientos que van pasando, acusaciones, corrupciones y así. Entonces, bueno, ese es el enojo de la gente. Le agradecemos a Lola su participación en este episodio y te esperamos a vos en el próximo.